Hola, ¿qué tal? Soy el Doc Pepe y el día de hoy vamos a hablar de infecciones en pacientes inmunocomprometidos y un poco de inmunodeficiencias primarias. Primero hay que recordar cuáles son las diferencias entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Recordando que la inmunidad innata es la primera que se desarrolla y es más simple respecto a los mecanismos eh, los cuales funcionan, a diferencia de la inmunidad adaptativa. Recordemos que la inmunidad innata tiene un tiempo de respuesta muy corto, que puede ir incluso en unas cuantas horas. Tiene una especificidad a patógenos que es limitada y suele ser fija, es decir, no va mejorando conforme pasa el tiempo. Y si tenemos nuevamente una infección con un patógeno al cual ya habíamos tenido esa exposición previa, la respuesta inmunológica va a ser idéntica a la primera, mientras que en la inmunidad adaptativa la respuesta suele ser más rápida que la primera, ya que la especificidad a los patógenos se diversifica y se va perfeccionando, lo que hace que la inmunidad adaptativa, pues eso, sea más rápida que la primera y que sea más específica a diversos antígenos. La inmunidad innata, en esta no se desarrolla memoria inmunológica, mientras que en la inmunidad adaptativa sí se va a desarrollar memoria inmunológica, lo cual nos va a explicar por qué hay mayor especificidad y una mejor respuesta a la presencia de un microorganismo al que ya teníamos esa exposición. La inmunidad innata va dirigida a PAMPs y a TAMPs, que son patrones asociados, patrones moleculares asociados a daño o a algún antígeno. Y el origen evolutivo de la inmunidad innata es muy antiguo, mientras que el de la inmunidad adaptativa es reciente y se encuentra sobre todo en animales que son vertebrados. Entonces, esas son las diferencias principales. Dentro de las células que vamos a encontrar con mayor predominio, que actúan más en la inmunidad innata, pues están las células como los macrófagos, células natural killer, células dendríticas, eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Mientras que van a tener mayor protagonismo en la inmunidad adaptativa, células que son los linfocitos tipo T, los cuales se van a diversificar en tipo TCD4, TCD8, asimismo las células plasmáticas y las células B. Las células plasmáticas son las que se van a encargar de producir anticuerpos que nos van a generar una respuesta más rápida que a comparación de la inmunidad innata. Y bueno, ya después de este recordatorio, vamos a hablar ahora de las enfermedades por inmunodeficiencias primarias. Estas las podemos clasificar de acuerdo a si se está afectando el sistema inmunitario innato o si estamos afectando al sistema inmunitario adaptativo. Dentro de las afectaciones en el sistema inmunitario innato vamos a encontrar alteraciones en las células fagocíticas, alteraciones en los receptores de inmunidad innata y en transducción de señales y deficiencias del complemento. Dentro de las deficiencias de las células fagocíticas podemos encontrar menor producción ya sea de neutrófilos, como se da en una neutropenia congénita grave o por ejemplo en una asplenia. También podemos encontrar afectación de la adherencia, por ejemplo en la deficiencia de adherencia de leucocitos o menor destrucción propiciada por los mismos leucocitos, la cual se va a conocer como enfermedad granulomatosa crónica. Las afectaciones que tenemos en los receptores de inmunidad innata y en la traducción de señales van a ser los defectos en la señalización de los receptores tipo TOL y la susceptibilidad mendeliana a enfermedades por micobacterias. Mientras que en las deficiencias de complemento vamos a encontrar deficiencias ya sea en la vía clásica, en la vía alternativa, en la vía de las lectinas o incluso en la fase lítica, que vamos a ver más adelante. Y dentro de las deficiencias del sistema inmunitario adaptativo vamos a encontrar deficiencias muy específicas, ya sea a nivel de los linfocitos T o los linfocitos B. Dentro de las deficiencias
el desarrollo de los linfocitos T, vamos a tener, por ejemplo, alteraciones que tienen que ver con ese desarrollo del linfocito, como por ejemplo la deficiencia inmunitaria combinada grave o otras deficiencias que vamos a encontrar en síndromes genéticos como en el síndrome de T. George. Asimismo, podemos encontrar alteraciones en la supervivencia del linfocito T, en la migración o en su propia función, como son las inmunodeficiencias combinadas, el síndrome de hiper-IgE, que tiene una dominancia autosómica, deficiencias del DOC8, deficiencia del ligando CD40, e incluso el síndrome de Wiskott-Aldrich o la ataxia telangiectasia y otras deficiencias de la reparación del DNA. Mientras que en las alteraciones de los linfocitos B vamos a encontrar, por ejemplo, disminución del desarrollo y de la función, como son alteraciones en la amaglobulinemia XL y AR o en el síndrome de hiper-IgM, en la inmunodeficiencia variable común o deficiencias de IgA, que las vamos a abordar un poquito más adelante. Dentro, ahora sí, de las deficiencias del sistema inmunitario innato, encontramos una conocida como neutropenia congénita grave, en la cual vamos a tener una alteración a partir de este punto, como podemos ver en la imagen. Estamos viendo cómo se va desarrollando el neutrófilo a partir de las células progenitoras, el promielocito, y cuando tenemos ese cambio de promielocito a mielocito, es donde se va a dar esa alteración en el mielocito, dando paso a neutrófilos que pues van a tener estos problemas. Aquí vamos a tener presencia de neutropenia de menos de 500 polimorfos nucleares. Suele ser cíclica con una producción de 21 días. Bueno, vamos a ver que hay puntos, hay puntos en los que vamos a tener mayor cantidad de neutrófilos y puntos en los que vamos a tener mayor neutropenia más profunda que se va a dar cada 21 días. Usualmente se puede encontrar a pacientes que tienen infecciones, pero no se genera pus. Hay que recordar que la pus no es más que depósitos de glóbulos blancos sobre un sitio de lesión o un sitio de infección. Aquí vamos a encontrar bloqueo de la granulopoyesis en la fase promielocítica, como se los había comentado, y se puede manejar con filgrastim. Este tipo de deficiencias nos pueden dar predisposición a infecciones micóticas viscerales graves, pero se puede dar manejo profiláctico, por ejemplo, con trimethoprim-sulfamethoxazol, aunque el tratamiento definitivo es el trasplante de células madres hematopoyéticas. Y mucho ojo, este tipo de deficiencia, o sea, la neutropenia congénita grave, nos da un mayor riesgo de progresión a una leucemia mieloide crónica. También entre estas deficiencias del sistema inmunitario innato vamos a encontrar la neutropenia adquirida, que puede ser secundaria a tratamientos citostáticos en enfermedades hematológicas y oncológicas. Aquí vamos a encontrar igual un conteo de neutrófilos menor de 500 células, al cual cuando estamos en el contexto de un proceso infeccioso lo vamos a catalogar como neutropenia febril. Todos los pacientes que tienen neutropenia febril o deben tener una cobertura empírica para el manejo contra pseudomonas y cocos meticilinos resistentes. Hay infecciones que son clásicas de los pacientes que cursan con neutropenia febril, como son la tifitis del paciente neutropénico, en los cuales se da una microperforación del ciego. En las tomografías abdominales se puede ver este signo en el cual podemos ver una lesión típica, en la cual tenemos una imagen indiana localizada en la zona teórica del ciego. Entonces, hay que recordar este punto. A este tipo de pacientes se les da cobertura empírica para pseudomonas y cocos-meticilinos resistentes. Ahora bien, si este paciente, a pesar del manejo antibiótico continúa febril después de 48 horas, hay que pensar o sospechar en otra infección que no sea de tipo bacteriano, o sea, sospechar en infecciones del tipo fúngico. Por lo cual las recomendaciones en las guías de fiebre y neutropenia es que se agregue o se inicie manejo con voriconazol. Y ese tratamiento se tiene que mantener hasta que desaparezca la fiebre
o mejore la neutropenia y ya podemos dar una pauta o desescalamiento para ya sea una terapia incluso eh, que tenga menor cobertura o que vaya dirigida a lo que tengamos en el reporte de los antibiogramas e incluso podamos desescalarlo a una terapia oral. Otras lesiones o hallazgos imaginológicos clásicos que podemos encontrar en los pacientes con neutropenia febril es la presencia del signo de halo en la tomografía torácica de alta resolución, en los cuales hay características, bueno, son imágenes características de pacientes con aspergilosis pulmonar invasora, por lo cual pues obliga al paciente a que le demos a este paciente pues tratamiento antifúngico dirigido como sería voriconazol. En estas lesiones podemos observar que en el interior del aspergiloma posteriormente se va a generar una imagen de necrosis en forma de semiluna, como vemos en esta sección, en los pacientes incluso después de la resolución progresiva de la neutropenia. ¿En qué contextos es válido dar a un paciente que tiene neutropenia profilaxis antimicrobiana? Por ejemplo, pacientes que tengan un riesgo bajo para neutropenia febril, la profilaxis antimicrobiana pues no estaría indicada, a menos de que este paciente haya tenido un antecedente de infección previa por virus del herpes simple, en el cual sería válido iniciar tratamiento con profilaxis para este tipo de infección. ¿Qué tipo de paciente puede presentar un riesgo bajo para neutropenia febril? Esos pacientes que tienen quimioterapia estándar para la mayoría de tumores sólidos y que tienen una neutropenia esperada en menos de 7 días. Los pacientes que ya tienen un riesgo intermedio para tener neutropenia febril son aquellos que tienen trasplante autólogo, linfomas, mielomas múltiples, leucemia linfoide crónica, terapia con análogos de purina, y ahí es cuando la neutropenia esperada es de 7 a 10 días. Aquí sí se vale considerar una profilaxis antimicrobiana. Por ejemplo, se puede considerar el manejo con fluoroquinolona durante la neutropenia. También considerar la profilaxis durante la misma con la mucositis anticipada. Por ejemplo, considerar profilaxis para pneumocystis jirovecii y profilaxis del tipo viral durante la neutropenia, sobre todo si tiene mayor riesgo de una infección del tipo viral, como ya la comentamos en el riesgo bajo. ¿Qué pacientes iban a tener un riesgo muy alto de producir neutropenias febriles? Esos pacientes que tienen trasplante alogénico, inducción y consolidación de leucemia aguda, terapia con alemtuzumab, y cuando tienen una duración anticipada de la neutropenia de más de 10 días. Aquí sí se puede dar un manejo profiláctico con fluoroquinolonas durante la neutropenia, también profilaxis para pneumocystis jirovecii y se puede durante la neutropenia y al menos 30 días después del trasplante autólogo continuar con terapia antiviral de acuerdo a la sospecha clínica. Otro grupo de pacientes que cursa con inmunodeficiencias primarias son aquellos que tienen asplenia. Los pacientes que tienen asplenia de tipo, bueno, asplenia congénita son extremadamente raros y están asociados al síndrome de Ibermark. Lo más común es que encontremos a pacientes después de una esplenectomía. Los hallazgos patognomónicos cuando revisamos un flotis de sangre es encontrar los cuerpos de Howell-Jolly, que son estos puntitos basófilos en el interior de los eritrocitos. Los anticuerpos opsonizantes capaces de unirse a los polisacáridos de la cápsula bacteriana se sintetizan en la zona marginal del vaso. Y si no los tenemos, entonces vamos a tener mayor predisposición a infecciones por neumococos, meningococo e incluso a hemófilos influenzae. Por lo cual la recomendación es que a este tipo de pacientes se les brinde
vacunación contra este tipo de bacterias, o sea, los encapsulados. Paciente con asplenia equivale a mayor predisposición a infección por bacterias encapsuladas. Pero también estos pacientes pueden desarrollar mayor predisposición a sepsis por infecciones por ejemplo, Capnocitofaga canimosus y Bordetella olmesii, ya sea por infecciones por mordedura de perro. Asimismo, tienen peor pronóstico en infecciones por paludismo, ehrlichiosis y babeviosis. Las deficiencias del sistema inmunitario innato también abarcan alteraciones en la adherencia de los fagocitos. Por ejemplo, la deficiencia de la adherencia de leucocitos, que se resume como LAD. Aquí usualmente vamos a encontrar a niños pequeños en los cuales tienen retraso de caída del cordón umbilical. Suelen cursar con hiperleucocitosis, ya que los leucocitos que producen no funcionan de manera adecuada. Igual producen infecciones sin pus, hay mayor predisposición a infecciones micóticas y retrasos en la cicatrización. Estos pacientes también pueden cursar con hemorragias por defecto de la integrina plaquetaria y requieren tratamiento, del cual es el trasplante de células hematopoyéticas. También podemos encontrar alteraciones como menor destrucción producida por estos fagocitos, como por ejemplo en la enfermedad granulomatosa crónica, conocida como CGD, en los cuales hay defectos de producción de radicales libres de oxígeno del fagolisosoma. Hay abscesos bacterianos y micóticos profundos en ganglios linfáticos, hígado y pulmones. Usualmente se dan más infecciones por bacterias que son catalasa positivas, como Staphylococcus aureus y Serratia marcescens, pero también puede tener infecciones por aspergillus. El tratamiento que se puede dar es trimmetoprim sulfamethoxazol de manera profiláctica y troconazol profiláctico, y también el tratamiento definitivo es el trasplante de células madre hematopoyéticas. Asimismo, podemos encontrar alteraciones en los receptores de inmunidad innata y en la traducción de señales, por ejemplo, en defectos en la señalización de los receptores tipo TOL. Esto te va a dar predisposición a padecer infecciones virales graves, por ejemplo, una simple gripe o la vacunación contra el sarampión. Te puede dar una infección severa, incluso encefalitis por herpes simple. Asimismo, tenemos susceptibilidad mendeliana, enfermedades por micobacterias, lo cual, pues, evidentemente te va a dar más vulnerabilidad específica y selectiva a micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, pero también a salmonella. Las deficiencias de complemento nos pueden dar alteraciones, por ejemplo, en la vía clásica, alternativa y electinas y en la fase lítica. Aquí podemos tener mayor predisposición a infecciones por Neisseria y también enfermedades lupus-like. Aquí hay que dar profilaxis con penicilina vía oral, pero pues tiene que ser un manejo profiláctico diario. También podemos encontrar deficiencias de complemento adquiridas, como por ejemplo cuando le damos al paciente tratamiento con inhibidores de C5, como serían el eculizumab, o en el contexto de hepatopatías avanzadas. Aquí hay mayor predisposición a infecciones por Streptococcus pneumoniae, también vamos a tener cuadros lupus-like, en la cual vamos a tener déficit de factores iniciales que serían de C3 a C5. También mayor predisposición a infecciones por Neisseria, ya sea Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae, y lo cual va a estar dado por déficit del complemento de ataque a membrana, el cual va de C5 a C9. Y un punto muy importante a recordar es que los pacientes que van a recibir eculizumab o ravulizumab, o sea, anticuerpos monoclonales que están dirigidos contra la fracción C5, deben previamente ser sometidos a vacunaciones antimeningocócicas, por lo comentado. Hay mayor predisposición a infección por Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae.
Ahora pasamos al otro lado de la moneda, en el cual podemos tener deficiencias del sistema inmunitario adaptativo, las cuales suelen ser un poco más raras cuando hablamos de deficiencias primarias. Por ejemplo, en deficiencias de linfocitos T podemos tener un desarrollo deficiente, como en las deficiencias inmunitarias combinadas graves, en un síndrome de T. George. También alteraciones en la supervivencia, migración y función deficiente de los linfocitos T. Dentro de las deficiencias del sistema inmunitario adaptativo, hay que recordar un poco cómo cada tipo de linfocito va a tener un papel fundamental en la destrucción intracelular de ciertas bacterias. Por ejemplo, los linfocitos TH1-CD4 contribuyen a la destrucción intracelular de micobacterias y salmonela. Los linfocitos TH2 CD4 positivos producen interleucina 4, 5 y 13, los cuales van a reclutar eosinófilos que van contra las helmintiasis. Mucho ojo, recordar los linfocitos del tipo TH2 tienen mucho que ver con las reacciones de reclutamiento de eosinófilos, por lo cual, ¿qué otra enfermedad tiene mucha relación con reclutamiento de eosinófilos e involucra los linfocitos TH2? Correcto, el asma, pero eso es tema de punto y aparte. Los linfocitos TH17, que son CD4 positivos, producen interleucina 17-22 y reclutan neutrófilos que se dirigen hacia la piel y hacia los pulmones, por lo cual el inhibir linfocitos del tipo TH17 sería importante en cierto tipo de patologías, como por ejemplo en la psoriasis, pero nuevamente esto es punto y aparte. Los linfocitos TCD8 positivos se dedican prácticamente a destruir las células infectadas por virus. En alteraciones de desarrollo deficiente de los linfocitos T podemos encontrar la deficiencia inmunitaria combinada grave, la cual suele afectar a uno de 50,000 personas, en el cual vamos a encontrar una ausencia total de linfocitos T. Estos pacientes suelen cursar con candidiasis bucal repetitiva, retraso del crecimiento, diarreas prolongadas, neumonitis intersticial aguda, o incluso ambas entidades, o sea, la diarrea y la neumonitis, las cuales suelen ser causadas por neumocistis Girovechi. Incluso podemos tener en este tipo de pacientes con desarrollo deficiente de linfocitos T, infecciones graves por la vacunación para vacunas por el bacilo de Calmette-Guerin. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una infección grave después de la vacunación para tuberculosis, hay que pensar en este tipo de desarrollos deficientes de linfocitos T. Asimismo, vamos a tener alteraciones en la supervivencia, migración y función deficiente de los linfocitos T, como por ejemplo en el síndrome de hiper-IgE, el cual es un síndrome del tipo dominante autosómico, en el cual hay infecciones bacterianas repetitivas en la piel y vías respiratorias e infecciones cutáneas y de mucosas de gravedad por poxvirus y virus del papiloma humano, junto con manifestaciones alérgicas intensas. Y esta entidad pues también es una indicación para el trasplante de células madre hematopoyéticas. Entonces recordar síndrome de hiper-IgE, un paciente que tiene manifestaciones alérgicas intensas y predisposición a infecciones por poxvirus y virus del papiloma humano. También tenemos otra patología como el síndrome de Wiskott-Aldrich. Estos pacientes van a cursar con infecciones bacterianas, eczema y hemorragias por trombocitopenia. Pueden evolucionar a linfoma secundario e infección por el virus de Epstein-Barr o infecciones herpéticas asociadas a sarcoma de Kaposi. Y el manejo es con antibiótico terapia profiláctica, se puede dar inmunoglobulina tipo G y el manejo tópico del eczema. Entonces, puntos a recordar para el síndrome de Wiskott-Aldrich.
infección bacteriana, eczema y hemorragia por trombocitopenia. Vamos a tener otra patología como es la ataxia telangiectasia, donde hay un defecto de la reparación del DNA. Se va a presentar un caso por cada 40.000 nacidos vivos. Aquí tenemos defectos de los linfocitos B con concentraciones bajas de inmunoglobulinas, lo cual va a conllevar a riesgo grave de desarrollo de linfomas, carcinomas, leucemias. Aquí también vamos a tener mutaciones en la ATM sinasa y otras deficiencias, lo cual nos va a dar deficiencias de la reparación del DNA. La ATM sinasa es semejante a P53, o sea, es también un protector del genoma y si lo está alterado, como en este caso en la ataxia telangiectasia, pues evidentemente vamos a tener predisposición familiar a cáncer como el que ya comentaba, linfoma, carcinomas y leucemias. Entonces, ataxia telangiectasia es una inmunodeficiencia primaria con mayor predisposición a cáncer. Nuevamente repetir para no olvidar. El síndrome de hiper-IgE nos da infecciones bacterianas recurrentes en piel y vías respiratorias por poxvirus y papiloma humano y manifestación alérgica intensa. Hiper-IgE, alergia e infecciones. Wiskott-Aldrich nos va a dar eczema, infección y hemorragia por trombocitopenia, ataxia telangiectasia, infecciones y tumores. Las deficiencias del sistema inmunitario adaptativo adquiridas son más frecuentes y se pueden dar en contextos como, por ejemplo, infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana o en linfoma de Hodgkin. Aquí estos tipos de pacientes, bueno, también podemos tener este tipo de deficiencias en pacientes que tienen un tratamiento prolongado con esteroides o fármacos inhibidores de la calcineurina, como es la ciclosporina o el tacrolimus. También los vamos a poder ver en pacientes que son hepatopatas crónicos, que están desnutridos en las edades extremas de la vida, sobre todo en pacientes ancianos, como consecuencia de un proceso que es denominado inmunosenescencia. Estos pacientes van a tener mayor predisposición a infecciones por Listeria monocitogenes, que es una causa de meningitis en sujetos con alteración de la inmunidad celular. Por ejemplo, en pacientes que son receptores de trasplante de células de órganos sólidos o pacientes con enfermedad de Hodgkin. Y el tratamiento de elección suele ser la ampicilina. También los pacientes que tienen alteración de la inmunidad celular son, son los que van a tener mayor riesgo de infecciones de naturaleza intracelular, como por ejemplo infecciones por micobacterias o bacterias como ya lo comentábamos, Listeria monocitogenes, infecciones víricas, por ejemplo, infecciones por herpes virus, como son citomegalovirus o el virus de la varicela zoster, mayor predisposición a infecciones por hongos, como son Pneumocystis jirovecii, y criptococos y mayor predisposición a infecciones por parásitos como Toxoplasma gondii. También vamos a encontrar alteraciones en la producción de linfocitos B, se suele dar en el 60-70% de los casos y hay disminución del desarrollo y la función de los linfocitos. Estas son más frecuentes que las deficiencias de inmunodeficiencias primarias de linfocitos T. Las inmunodeficiencias primarias de linfocitos T se van a llevar el 30% de los casos y las de linfocitos B se van a llevar del 60-70% de estos casos. En estos vamos a encontrar patologías como la agamaglobulinemia, el síndrome de hiper-IgM y la inmunodeficiencia variable común y la deficiencia de IgA. Dentro de la inmunidad humoral podemos tener déficit selectivo de inmunoglobulina A, que se caracteriza por ser la inmunodeficiencia primaria más frecuente. Se suele encontrar hasta en un caso por cada 500 habitantes y se define como niveles séricos bajos o indetectables de IgA, es decir, menos de 7 miligramos por decilitro. Las patologías que se pueden encontrar son asociación con enfermedad celíaca, púrpura trombocitopenia idiopática, infecciones por Yardia lamblia, otitis, sinusitis, diarreas de repetición
Mucho ojo con la inmunodeficiencia o el déficit selectivo de inmunoglobulina A, porque está contraindicada la reposición de inmunoglobulinas por la presencia de aloanticuerpos que van contra IgA. El, el déficit selectivo de inmunoglobulina A puede evolucionar con el tiempo a hipogamaglobulinemia por inmunodeficiencia variable común. Y un punto muy importante a recordar es que la IgA se encuentra sobre todo en las secreciones mucosas, nasales, pulmonares, en saliva, lágrima, leche materna y el tracto urogenital e intestinal. ¿Y por qué se van a encontrar ahí? Porque básicamente son las únicas inmunoglobulinas capaces de sobrevivir en ese tipo de fluidos por su estructura que es en doble cadena. También podemos tener deficiencias de la inmunidad humoral adquiridas, como es en el caso del mieloma múltiple, la leucemia linfática crónica, o en el uso de fármacos del tipo esteroideo o rituximab, fenitoínas, micofenolato de mofetilo, el uso de carbamazepina, sales de Oz y sulfalacina. Aquí vamos a tener patologías con mayor predisposición a patologías por encapsulados como el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae del tipo B. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, pueden mandar algún comentario a la caja de comentarios, algún dato curioso, lo estaré leyendo. Sin más por el momento, nada. Bye. Chao, chao.